Esta es una prédica que nace a raíz de varios acontecimientos que se han estado dando en personas que amamos, en personas que sabemos que aman a Dios con todo su corazón y que han visto que las maldiciones en su vida se repiten aún a pesar de haberlas quebrantado. Y sabemos también que detrás de todo esto el enemigo ha querido golpear la fe. Y esto me llevó a mí a inquirir en el Señor. Nos lleva a unas preguntas. ¿Por qué si hemos quebrantado maldiciones, las seguimos viendo? ¿Por qué se repiten ciclos y tragedias en nuestra vida? ¿Por qué pareciera que se prolongan desiertos? ¿Por qué seguimos batallando contra lo mismo? ¿Y por qué pareciera a veces que hay una incongruencia entre la vida que Dios diseñó para nosotros y la que estamos nosotros viviendo? Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que Él dice la palabra, yo sé muy bien, dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Quién afirma aquí? El Señor. Afirma el Señor. ¿Y cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay otras versiones que te dicen planes de bien y no de mal. Ese es el corazón de Dios y eso lo vas a encontrar a través de toda la palabra, todas las promesas que Él tiene para sus hijos y cómo Él quiere bendición y cómo Él quiere, ¿verdad?, llevar nuestra vida en un camino de gozo, de paz. Ese es el reino de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que, como dice la palabra, este es el diseño de Dios. Ahora, eso no quiere decir tampoco, ¿verdad?, que no van a venir tribulaciones. Las tribulaciones van a venir, son parte de. Entonces, nosotros tenemos que saber que esas tribulaciones, como dice la palabra, a través de muchas tribulaciones es que nosotros entramos al reino. Y Pablo decía, esta leve tribulación pasajera está produciendo en mí un mayor y excelente ¿qué? Peso de gloria. Son estas tribulaciones las pruebas de nuestra fe, para ver cómo vamos a responder. Y cuando nosotros respondemos en fe, y cuando nosotros respondemos creyéndole a Dios sobre todas las cosas y en reposo, esa prueba me va a catapultar a un mayor nivel de gloria. Pero si no, no puede pasar como los israelitas que se quedaron dando vueltas y nunca pudieron entrar a la tierra prometida, aunque los planes de Dios son para bien y para bendición. Así que, ¿cuál puede ser la causa de esto? Pues esto me llevó a mí a inquirir en el Señor. Y Señor, ¿por qué estamos viendo gente que te ama, que han quebrantado maldiciones, pero las siguen viendo en el camino? Y le dije, Señor, si a ti te place, revélame qué está pasando. Al otro día, yo estoy viendo un testimonio. Y el testimonio, esta ministro dice que había una maldición que se repetía constantemente en su vida. Y era que cada vez que le llegaba una suma grande de dinero, el enemigo hacía que se fumara, se la robaba de alguna manera. Y ella le dice al Señor, pero Señor, si yo he quebrantado ya esta maldición tantas veces, ¿por qué la sigo viendo? Ella tiene un sueño, y en el sueño ella ve a su abuelo haciendo trampa en una transacción financiera. Y el Señor le dice, le ministra y le dice, esa causa de la iniquidad. Por ahí es que el enemigo está encontrando un derecho legal para entrar y robar. Entonces, tenemos que comenzar por definir qué es la iniquidad. Gracias por preguntar.
es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. La iniquidad es la herencia espiritual de maldad. Es como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. Es el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Aleluya. La palabra hebrea es abón y quiere decir torcer, distorsionar, maldad, perversión, injusticia, deformar, apartarse de la luz, trastornar, y tiene mucho que ver con la autovoluntad. Entonces vamos a ver algo. ¿Qué es el ADN? Porque todos tenemos un ADN físico, pero también tenemos un ADN espiritual. Y el ADN es el que contiene la información genética y hereditaria de todos los seres vivos. Y los genes determinan cosas como el color de tu cabello, de tus ojos, así como tu estatura. Pero también tenemos un ADN que es espiritual. ¿Qué dice Jeremías 17:1? El pecado, el pecado de Judá, escrito está ¿con qué? Con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está ¿dónde? En la tabla de su corazón. En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Así que se ha ido registrando en la tabla de el corazón del hombre los pecados de los antepasados más los propios, y esto se va pasando de generación a generación. Y la iniquidad es como un lodo, y vamos a verlo en la palabra claramente más adelante. La iniquidad es como un lodo que entra a nuestro ADN espiritual, en nuestro espíritu, y va a influenciar, mira lo que influencia, nuestro comportamiento, lo que nos acontece, nuestras emociones, nuestras decisiones, y tiene un fin. Lo que quiere es afectar nuestro destino. Dios tiene un destino. Dios tiene un sueño contigo. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero el enemigo, a través del ADN espiritual, quiere que no se cumplan en ti los propósitos de Dios. No quiere robar el destino que tenemos en Él. Entonces, la palabra nos dice claramente, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición que nunca vendrá sin causa. Esa palabra nunca es grande. O sea, la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, yo quiero que entendamos que esa iniquidad es una torcedura, es una inclinación hacia el mal que nosotros heredamos. Y la maldición va a tratar de alcanzarnos. Y está buscando un lugar donde puede, así como el gorrión y la golondrina buscan que un nido. ¿Dónde puedo yo anidar? ¿Dónde me puedo yo alojar? Entonces, ella va a estar buscando ese derecho legal. Y la iniquidad atrae la maldición. La iniquidad, ese ADN espiritual, atrae la maldición, porque es esa torcedura hacia el mal. Ustedes no ven que hay familias que hay veces que todos caen en el mismo pecado. Puede ser alcoholismo, puede ser droga, puede ser lo que sea, ¿verdad? Pero tú ves un patrón
Hay otros que es divorcio. Hay otros, ponle el nombre. Cada uno tiene una historia, una familia, y tú ves como que un patrón que se repite. Es un patrón repetitivo en la familia. Eso es iniquidad, corriendo por la familia. Entonces, todo lo malo tiene un motivo, por algo que ha pasado en algún momento de nuestra vida, o por algo que pasó de nuestros antepasados a nosotros. Entonces, cuando no hemos identificado la iniquidad y no nos hemos arrepentido de ella, entonces la maldición encuentra un lugar donde anidarse. ¿Por qué? Porque encontró iniquidad y tenemos que romper ese nido. Puede ser el nido de la mentira, el nido del temor, el nido de la ansiedad, el nido del control, de la ira. Pero la iniquidad, es importante que entendamos esto. La iniquidad, hay una diferencia entre pecado e iniquidad. Porque la iniquidad es la raíz. Y el pecado es el fruto, lo vemos aquí. El pecado es tan solo el fruto de algo más profundo, que es la iniquidad. Y es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. Tú ves la iniquidad tú ves las raíces de los árboles, muchas veces no, todas están abajo. Entonces el pecado es lo que es el fruto, es lo que se ve. El pecado es tan solo las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Y nosotros nos hemos enfocado en pedir perdón. La iglesia se ha enfocado en pedir perdón por los pecados, y eso es bueno, hay que pedir perdón. Pero si no pedimos perdón por las iniquidades, ¿qué sucede? Toda verdad es paralela. Si tú tienes una hierba mala en tu patio y tú vienes y la cortas con una tijera, la podas, las raíces están ahí, va a volver a salir. Va a volver, tú vas a seguir tropezando con esa inclinación que te ala, porque la iniquidad te ala hacia el mal, te ala hacia el pecado. Es algo que tú dices, pero es que, mira cuántas veces yo no he tratado de venir contra esto y sigo cayendo en la misma cáscara. Porque la iniquidad está ahí y te va a alar hacia el mal. Entonces, el problema es que tenemos que sacar la raíz. Esa raíz tiene que ser sacada para que no vuelva a salir. Entonces, ¿por qué la maldición se repite o aun cuando la hemos quebrantado, las maldiciones generacionales? Porque la raíz está ahí. Porque no hemos tratado con ese aspecto que tenemos que tratar todo, que es la iniquidad. Entonces, a veces que personas te dicen, ay Dios mío, pero ¿cómo yo hice esto? ¿Pero cómo yo caí otra vez en esto? No entendemos. Porque la iniquidad está alándonos hacia el mal. ¿Se acuerdan cuando Abraham vino una hambruna y cogió y mintió al rey y le dijo que la esposa era la hermana? ¿Qué vemos luego en Isaac? El mismo escenario. Viene hambruna. ¿Y qué hace Isaac? Le dice al rey que su esposa es su hermana. ¿Qué es eso? La iniquidad corriendo por las generaciones. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Mira qué es lo que pasa con esto. El pecado dijimos que es el fruto. La iniquidad es la raíz, pero esa iniquidad está grabada en el ADN espiritual y se va transfiriendo de una generación a otra, a menos que nosotros estemos dispuestos a identificarla, a pedir perdón y a pedirle al Señor que con su sangre venga y arranque eso de nosotros. Entonces, mira cómo funciona la iniquidad. Dice en Santiago 1, 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que es atraído, es seducido, y después que ha concebido, da a luz que el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz que la muerte. Entonces nos podemos ver claramente cómo eso
va llevándote a que se dé el fruto, que es el pecado, por la tentación. Esa concupiscencia es esa atracción, por así decirlo, hacia el mal, que está grabado en nuestro ADN espiritual. Y mira lo que dice esto. Mira cuál es el problema aquí. Dice, 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento, ¿es qué? ¿El fundamento de quién? De Dios. De Dios, está ¿qué? Firme. Y tiene un sello. Tiene un sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Y qué? Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo el que invoca. Ok, te hago una pregunta. ¿Qué es un fundamento? La base. Ahí se qué. Eso sostiene todo lo que tú vas edificando. Right? Sin esa base, ¿qué le pasa a lo que tú construyas ahí? Se va a caer. ¿Cuándo se tira el fundamento? ¿Cuándo tú tiras? ¿Tú tienes un proyecto? Lo primero. Lo primero. Entonces, ¿en qué hemos fallado? En que eso debe ser de lo primero que nosotros debimos haber aprendido en el camino y no lo aprendimos, y por esa razón estamos viendo cómo hemos seguido caminando, y si no tratamos y no confesamos y nos arrepentimos de esa iniquidad, es como nosotros caminar con puertas de legalidad abiertas al enemigo, porque esa iniquidad está ahí y el Señor te dice claramente, yo quiero que tú hagas algo con ella. Y vamos a ver claramente, apártate de iniquidad. Entonces, esas puertas abiertas le han dado derecho legal al enemigo para que entre a hacer. ¿Qué viene él a hacer? Robar, matar y destruir, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo. ¿Dónde se originó la iniquidad? Míralo aquí, en Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno. ¿De quién está hablando aquí? De Lucifer. ¿Qué? Fuiste lleno de qué? De iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces eres arrojado del cielo con una simiente de iniquidad que quiere transferir al hombre. Y va a tratar de apoderarse y de contaminar la tierra. ¿Y qué vemos que sucedió en el jardín del Edén? La primera transferencia de esa semilla de iniquidad fue con el engaño de querer ser como Dios. Por eso había caído él. Y ahora viene y le dice a Eva, no, que lo que pasa es que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Esa era la semilla que él llevaba y la quería transferir para hacer daño. Y eso fue lo que hizo. Entonces esa semilla de iniquidad tiene que ver con el autogobierno, con querer ser como Dios, gobernarme yo y que no me gobierne él. Caminar independiente de Dios, caminar dando fruto del árbol del conocimiento y no del árbol de vida, que es depender de todas las cosas de Dios como debería ser. Y te dice, no dependas de Dios, no consultes a Dios. Tú puedes tener tu propia opinión, tú tienes sabiduría, sí, tú tienes sabiduría, yo tengo sabiduría, pero la sabiduría de esta tierra, ¿cómo fue que decía muy bien el viernes? Es diabólica y es terrenal. Y Él nos da sabiduría, y gloria a Dios por la sabiduría que nos da, pero no es para que nos dejemos guiar por ella. Dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nos da sabiduría, pero en todos tus caminos, reconócelo. Amén. Reconócelo en todos tus caminos. Esa dependencia de Dios, eso fue lo que vino a querer el enemigo, contaminar al hombre con ella.
Y dice, tú puedes ser como él. Así fue inyectado en el ser humano el veneno de la serpiente, esa simiente maligna en el viejo hombre. Y la palabra es muy clara. Y la palabra hace una diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Si te la menciona por los tres nombres, porque no es lo mismo, ni se escribe igual. Entonces dice Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? La iniquidad. La iniquidad, pero para él perdonarla, yo tengo que confesarla. Exacto. Perdona la iniquidad, la rebelión y perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y luego dice algo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí vemos que son tres cosas diferentes: pecado, rebelión e iniquidad. Y que tengo que confesarla ¿para qué? Para que perdone esa iniquidad. Y mira cómo dice visita la iniquidad. El literal, la palabra literal lo que quiere decir es, él viene a inspeccionar la iniquidad. En otras palabras, él te viene a visitar y viene a ver, a inspeccionar tu vida, a ver si esa iniquidad que ha venido corriendo por las generaciones, los antepasados, si está dando fruto en ti. Eso es lo que él viene a hacer. A ver qué hemos hecho nosotros con la iniquidad. ¿Qué hemos hecho? Y la visita dice hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando el bebé es concebido, esa herencia espiritual se transfiere al bebé. Cuando David peca con Betsabé y él pide perdón a Dios, él reconoce algo. He aquí que dice, yo nací en iniquidad. Reconoció la iniquidad como parte de su problema. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, David sabía que había una herencia de iniquidad y que el pecado le había concebido su madre. Que esa iniquidad es transferida de una generación a otra. Por eso él dice que yo nací en iniquidad. Es que cuando yo nací, eso se transfirió. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. ¿De qué? Y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Esa iniquidad se transfiere en el ADN espiritual, es en el espíritu. Y por eso dice, tú límpiate, no solamente del pecado, sino límpiate también de qué? De la iniquidad, que está donde? En el espíritu, que fue ese legado que cogimos. Entonces, ya vemos que se encuentra donde este versículo, en el Nuevo Testamento, es Corintios el que está hablando aquí. O sea que ya el sacrificio de Jesús había sido hecho, morido por nuestras iniquidades. Pero que Él pagó el precio, pero ahora nos da una instrucción. Límpiate de toda inmundicia de espíritu y de carne. Límpiate tú. Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿a quién le toca hacer eso? Si usted dice límpiate, a mí. No es en automático. Ahí está el problema. Hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. Él pagó el precio para que tú y yo podamos venir ahora. Y esa sangre pagó el precio por borrar y sanar y llevarse todo eso. Pero me toca a mí limpiarme. Me toca a mí reconocer. Me toca a mí confesar. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, Dios quiere que le identifiquemos, que nos arrepintamos
de todo pecado y de toda iniquidad. Entonces, es esa contaminación espiritual que nosotros no hemos reconocido, que no hemos confesado, para que Él la desarraigue, la cual proceden todos los pecados que cometemos y todo lo que nos quiere apartar del diseño y los caminos de Dios, y peor aún, que lo quiere pasar a nuestros hijos. Entonces, nosotros vemos cuán importante es tratar con esto. De ahí proceden los pecados, ¿por qué? Porque todo pecado que cometemos tiene una raíz. Y la raíz es la iniquidad. Entonces, no olvidemos algo. La primera transferencia de esa semilla de iniquidad fue con el autogobierno, autovoluntad. Tú puedes ser como Dios. Tú no necesitas consultar a Dios para nada. Puedes vivir tu propia vida. Tú tienes tu propia sabiduría. Decir, no te ha servido en el pasado, pues decide tú. Aleluya. Podemos hacer muchas cosas aún para Dios, pero ¿es bueno? Pues Dios. Pues Dios, ese libro se lo recomiendo a todos, de John Bevere. ¿Es bueno? En vez de poner es bueno es Dios en español, pusieron es bueno es eterno. Y en realidad el título es bueno o es Dios. Y ahí te deja ver que todo lo que se desalinea de la perfecta voluntad y dirección de Dios tiene raíz en iniquidad. Porque es una desviación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces la palabra dice que aún nuestras propias justicias pueden ser trapos de inmundicia para Él, porque están desalineadas de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Y yo quiero que tú me entiendas aquí. ¿Tú recuerdas cuando los apóstoles y los discípulos iban a ir a evangelizar? Evangelizar ¿es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Pero ellos querían ir a Asia. Y el Espíritu le dijo, no, para ahí no es. Pues vámonos para Bitinia. Y el Espíritu se lo prohibió. Y luego les muestra que es para Macedonia que quiere que vaya. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros, aún aquello que nosotros sabemos que debemos hacer, Señor, pero lo pongo en tus manos, guíame tú, dirígeme tú, Señor. Ahí está el respaldo de Dios contigo donde quiera que va. Hubieran ido a Asia, hubieran ido a Bitinia y no hubieran visto el respaldo de Dios como lo vieron en Macedonia, que cuando allí llegaron, había una mujer llamada Lidia, que ya Dios le había tocado el corazón y se encontraba adorando a Dios. Pablo viene con el mensaje, ella lo recibe y se reconvierte en una evangelista que coge todo el territorio y hace que se llene de la palabra de Dios. Amén. Porque Dios estaba en que fueran. ¿A dónde? A Macedonia. Asia y Bitinia serían las buenas ideas. ¿Pero es bueno o es Dios? Aleluya. Esto es algo que se ha hecho bien difícil a la iglesia entender, lo que es el señorío de Dios. ¿Qué quiere decir? Y Teresita también trajo una prédica sobre esto. Quiere decir que mi vida ya no me pertenece. Cuando yo lo acepté, lo recibí como Señor, dueño y amo. Ahora yo tengo, mi vida es propiedad de Él. Amén. Así que si es propiedad de Él, yo debo consultar a Él. ¿Qué hago, Señor? Tengo una decisión a tomar, no la tomes a la ligera. De ahí vienen los grandes desiertos en la vida del creyente. Preséntaselo a Dios, voy a hacer esto. Porque yo estoy un experto en esto, pues tomo mis decisiones. Entonces vienen los contratiempos, vienen los desaciertos, vienen los desiertos en la vida del creyente, porque no hemos entendido que Dios espera que nosotros dependamos de Él. Aleluya. Y nosotros sabemos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene a robar y ¿qué? Matar y destruir. ¿Y cuántas veces yo he visto que se culpa a Dios de cosas que no son de Dios? Él hizo un pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que hay un pacto de bendición que viene desde Abraham. Entonces dice la palabra aquí en 3 de Juan 1:2, amado, deseo, yo deseo. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios desea. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados. Que seamos ¿qué? Prosperados en algunas cosas. En todo. Esa es palabra de Dios.
y que tengas que salud, a la vez que tu alma prospera. Pero un momento, Él quiere que nosotros prosperemos. Esta es la voluntad de Dios, de un buen padre. ¿Qué padre no anhela que su hijo le vaya bien? Ay, amén. Y cuanto más nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, y quiere que tengamos que salud. Esa es una expresión de la voluntad de Dios. Esto es lo que Él anhela, que tú tengas salud. Por eso pago el precio. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero dice algo: a la vez que tu alma prospera. Entonces nos toca algo a nosotros. ¿Y cómo prospera el alma? Para que el alma prospere, tiene que aplicar su control, rendirse totalmente en muerte ante el altar. Yes. Porque nuestra verdadera entrega al Señor es la muerte de nuestra voluntad, el rendir el gobierno del alma. Porque mira lo que sucede, hay unos pilares de iniquidad. Entonces todo lo que es autosuficiencia, control, dominio, voluntad, obstinación, no, aquí decido yo, impulsividad, porque la impulsividad también es un pilar de iniquidad, porque hago las cosas a la ligera, no tengo el tiempo de presentárselas a Dios. Guíame y dirígeme. Necesito tu dirección y tu sabiduría. Amén. Eso es lo que Dios busca para que los planes que tiene con nosotros sean prosperados. Alabado sea el Señor. Entonces, para que haya una impartición de la vida celestial de Dios, tiene que haber una muerte a la vida del alma. Entonces, tenemos que poner nuestra alma en el altar del sacrificio. ¿Por qué? Por esto. Porque nuestra alma, nuestra voluntad, decisiones y emociones, que eso es lo que comprende el alma, y recuerdan que somos espíritus, pero tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esa alma, cuando el hombre cayó, eso se coronó en la caída y hay que quitarle la corona que tiene y ponerlos en el altar. Aleluya. En otras palabras, el hombre tenía una comunión directa con Dios. Dios gobernaba la vida de Adán. Pero cuando el hombre peca, entonces el espíritu ahí quedó adormecido ahí. ¿Y quién se entronó? El alma. El alma está acostumbrada a gobernar antes de venir a los caminos de Dios. Pero cuando yo vengo a los caminos de Dios, lo primero que yo digo es: yo te acerco a ti como mi Señor y mi Salvador. Y mi Señor es, cuando yo declaro eso, yo estoy diciendo: ya yo renuncio al autogobierno. Ahora quien decide en mi vida eres tú. Yo te voy a decir algo. Cuando Él decide, tú puedes querer algo. Pero cuando Él decide y tú lo dejas a Él, lo que tiene para ti es mayor 1000 veces más que lo que tú querías. Amén. Amén. Sí, Señor. Y por eso es que tenemos que vivir señorío, dejarlo a Él gobernar. Vivir reino es volver a decir: yo no me mando ya, sino que yo recibo el gobierno de Dios en mi vida, en mi cuerpo, en mis emociones y en mis decisiones. ¿Por qué? Porque vivir reino es hacer la voluntad del Padre, lo dice la palabra. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, palabra fuerte, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad del Padre si cuando tomo decisiones yo no lo consulto? No puedo. Entonces es una dependencia en Él. Aquí estoy, guíame, Señor. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. La paz de Dios muchas veces te va a indicar cuál es el camino a coger. Entonces, ¿cuál era una definición de iniquidad? Era vivir en mi propia voluntad. Y la adoración verdadera nuestra es la total postración de las decisiones del alma. Cuando yo le digo: aquí gobiernas tú, Señor. Toma mi vida,
dirígeme, guíame. Y el camino que tiene para nosotros es un camino que conduce al destino y a la voluntad perfecta y agradable que Dios tiene para nosotros. Entonces, esto es cuando yo puedo escoger la voluntad de Dios o yo puedo escoger mi voluntad, que es tan fácil cuando no me detengo y tengo una decisión a tomar, o más aún por mi familia, y no me detengo a decirle, ¿qué tú quieres? Ayúdame. Yo a veces le digo, mira Señor, si el camino que voy a coger no es tu perfecta voluntad, yo te pido que tú lo cierres para que no me confunda mi camino. Ciérrame lo mejor. Amén. Aunque yo lo anhele. Ciérrame, porque yo sé que ahí no está tu bendición. Tu bendición está en la que tú me abres. Amén. Entonces, la iniquidad puede verse en maldiciones que se repiten, enfermedades que se repiten, desiertos que no terminan. ¿Tú sabes por qué? Porque los desiertos en nuestra vida muchas veces son el producto, a veces son de decisiones que no consultamos a Dios. Vamos, ¿cuántas veces no hemos... ¿Usted no se ha arrepentido de alguna decisión que ha tomado? Yo me he arrepentido. Y yo digo, yo creo que en esa decisión no estuvo Dios. Pero yo la tomé. Entonces entré en un desierto. Y los desiertos, pues ahí atraen la maldición por un lado del enemigo, pero por otro lado viene la justicia de Dios también a confrontarnos. Porque nos ama. Porque Él lo que quiere es que en el desierto podamos ver nuestro corazón y ver aquellas cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón para seguirlo a Él. Entonces Él va a estar tratando no para destruirnos, sino para seducirnos. En el desierto la llevó a la mujer y le dijo, te traje al desierto, Yareban, para seducirte, para que me correspondas como en los primeros días cuando te saqué de Egipto, y ya no me llamarás Señor mío, sino esposo mío. Ese desierto va a provocar algo en ti, que nos va a dejar ver aquello que a Dios no le agrada, para que nos dé la oportunidad de arrancarlo y llevarnos a bendición. ¿Ven? Y un día yo estaba de estas cosas meditando en el Señor, y el Señor me dice, hay una sola forma de salir del desierto. Y yo estaba leyendo, me trajo Cantares, cuando dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre el amado? Es dependiendo del amado que tú vas a salir del desierto. Entonces el problema es que cuando seguimos con la autovoluntad, yo creyendo que yo puedo tomar las decisiones, eso es iniquidad. Y eso sigue trayendo maldición. ¿Are we here? Entonces, aleluya, la iniquidad no solo marca nuestro destino, sino que bloquea también los sentidos espirituales. Mira esto. La iniquidad puede cerrar el oído espiritual. ¿Cuántos saben que tenemos sentidos naturales y sentidos espirituales? Desde la matriz, dice Salmo 58, 3 al 4, desde la matriz están desviados los impíos. ¿Quién es el impío? No es el que está afuera, el impío está adentro. Pero aunque oye la palabra, escucha la palabra, pero no le permite a Dios que esa palabra trabaje, que lo transforme, que lo procese, que lo cambie. Entonces, desde su nacimiento se descarrían los que hablan ¿qué? Mentiras. Ajá. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra ¿qué? Sorda, ¿que qué? Que cierra su oído. La mentira cierra el oído espiritual. La idolatría también. Y a veces todo lo que ponemos por encima de Dios es idolatría. Y la idolatría dice que lo hacen los ídolos son como ellos, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Entonces hay una consecuencia. Entonces hay personas que no pueden entender los mensajes porque tienen sordera espiritual. Porque, y esto no solo le acontece a los inconversos, a los creyentes también. Porque el enemigo muchas veces también querrá traer soñolencia. Cuando vienes a la casa de Dios, me entra ese sueño.
El enemigo quiere cerrar el oído para robarte la palabra. Hello, wake up. Entonces, otros no pueden escuchar la voz del Espíritu porque hay sordera espiritual que es producto de la iniquidad. Sin embargo, no tienen problema en escuchar la voz del enemigo cuando lo viene a intimidar. ¿Sí o no? Escuchan al enemigo cuando viene a intimidar. Mira, cuidado, y esto y el otro. Y está con una ansiedad. Entonces, ¿por qué? No escucho la voz del Espíritu, pero escucho la voz del enemigo. Las dos son espirituales. Entonces, porque la iniquidad es como un lodo que tapa los oídos espirituales para que yo no escuche la voz de Dios. Y por eso que tenemos que identificarla, pedir perdón. Y muchas veces nos puede pasar que decimos, ay Señor, ¿qué parece? Que yo te estoy orando y parece que tú no me escuchas. Pues que la iniquidad dice la palabra que crea separación entre nosotros y Dios. Pero vuestras ¿qué? Iniquidades. ¿Qué han hecho? Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no ¿qué? Para no escucharos. Entonces, no es que no me escuche, es que hay algo en mi ADN espiritual que está entorpeciendo esa relación mía con Dios para que Él me escuche. Entonces, la iniquidad se origina en el espíritu, es el ADN espiritual que llevamos, que se lleva grabado en la tabla del corazón. Entonces de ahí pasa al alma, formando estructuras de pensamiento y comportamiento, y por último pasa al cuerpo, enfermándolo. Todo eso hace la iniquidad. Y esto hace estructuras de pensamiento. Dice, la iniquidad produce enfermedades y dolencias. Salmo 31, 9 al 10. Leemos, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en ¿qué? En angustia. ¿Se han consumido de qué? De tristeza, ¿qué? Mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Esa tristeza ha afectado, y esa angustia ha afectado los ojos, el alma y el cuerpo. Porque mi vida se va gastando ¿de qué? De dolor. Y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causa de qué. ¿Y qué más? También afecta a los huesos. La iniquidad afecta a los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Hay un tiempo de duelo y un tiempo de dolor, pero cuando yo no se lo entrego a Dios, entonces va a producir todo esto en mí. Y se afecta todo esto que estamos hablando ahí. Vamos a Isaías 59, 4 al 5. Dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Huevos de áspides, aquí se refiere a tumores. Igualmente cuando habla de telas de araña, telas de tinieblas en los cuerpos, que hacen que las personas sufran terribles dolores y decaimiento físico. Y el Salmo 109, 18 dice, se vistió ¿de qué? De maldición como de su vestido, y entró como agua en sus extrañas, como aceite en sus huesos. Porque la iniquidad va a ir formando una especie de líquido tóxico que se va acumulando en el organismo, deteriorando de esta manera los órganos y el estado general de salud. También la iniquidad se aloja en el interior de los huesos, debilitándolo y afectando la calidad de la sangre. Diabetes, leucemia, presión alta, baja, lupus, otras enfermedades que tienen que ver con la sangre. Y la iniquidad también se dice que debilita el sistema inmunológico. Bueno, se me fue. Ahí está. Ahí. La iniquidad, la religiosidad, también
afecta, la iniquidad de religiosidad afecta a los huesos. Mira, hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quién está hablando? A los religiosos. Hipócritas, le dice también. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. ¿Y qué más? La iniquidad de la religiosidad también va a afectar los huesos. Y también dice la palabra que a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí ¿qué? Y con furor me han amenazado. O sea, echaron sobre mí. O sea, que entonces la iniquidad la pueden tratar de echar sobre ti. Y mira esto, en inglés dice, I am distracted at the voice of the enemy. Estoy distraído, confundido por la voz del enemigo. Y el temor es una estructura mental causado por la iniquidad y le teme a la voz del enemigo. ¿No dice la palabra el perfecto amor? Echa fuera el temor. Te voy a hacer una pregunta. Los israelitas le temieron a los gigantes cuando fueron a entrar a la tierra prometida, ¿verdad que sí? Pero había dos que vieron lo mismo que los demás, pero no se intimidaron, no se dieron el temor. Ellos sabían en quién ellos habían creído. Ellos no temieron, pero Josué era un buscador de la presencia. Y el perfecto amor echa fuera el temor. David, estaba todo Israel temblando de miedo por las palabras de Goliat. Y David, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¡Ja! Que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Si no se está metiendo contra mí, el que se mete contra ti se mete contra los escuadrones del Dios viviente que te defienden a ti. Y él sabía. ¿Por qué? Pero David era un buscador y amante de la presencia. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tú quieres ser libre de ese amor? Conviértete en un buscador de la presencia. Disfruta la presencia. Saca tiempo para estar con Él, no para pedirle, porque me quiero deleitar en Él, porque quiero conocer su corazón, como decía Moisés. Y tú vas a ver cómo ese temor, como vino, se va. Porque el temor, dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es el territorio del diablo. Y la Biblia dice, no le des lugar al diablo. No le abras la puerta al temor. Salte de ahí. ¿Sabes que yo me ministro a veces y digo, salte de ahí, Gloria? Salte de ahí, ¿cómo es? Cuando mi alma se quiere poner turbulenta por lo que está pasando, salte de ahí, Gloria. Entra en reposo, no te dejes robar el reposo. Háblese. Aleluya. Entonces el temor nos deja ver que hay estructuras de iniquidad dentro de nosotros. Mira lo que dice luego la palabra aquí. Pero los impíos, y yo no sé, yo no puse la cita, sí, Isaías 57, 20 al 21, dice, pero los impíos, los que no se dejan limpiar, son como el mar agitado, que no puede estar, ¿qué? Quieto, y sus aguas arrojan cieno, ¿y qué? ¿Qué le dije? Lodo. Lodo tiene que ver con la iniquidad. Y no hay paz, dice mi Dios, ¿para quiénes? No hay paz para los impíos. Una persona llena de iniquidad tiene la facultad de querer contaminar a otro. Es como la raíz de amargura, que por uno se contamina mucho. Tú no sabes lo que me hizo, mira, tú no digo nombre. Tú no sabes lo que me hizo fulana. Y tú no estabas allí y tú no viste nada. Pero porque yo te dije, mira lo que me hizo fulana, ahora tú estás enfogonado con fulana, sin saber si es cierto lo que yo te estoy diciendo o no. Te contaminé. Así hace la iniquidad. Son gente que le gusta tirar lodo a otro, que le gusta estar derramando mal, maldiciendo. Y no les tiembla la mano en ensuciar, en decir cosas que hasta son a veces
producto de la maldad misma, la estructura de maldad. Entonces, hay palabras que golpean y que penetran en el espíritu y tenemos que protegernos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, no dejes, porque si me lleva resentimiento el enemigo, ganó. Entonces no puedo. Lo único que tú vas a hacer es, yo los bendigo. Señor, yo los bendigo. Yo te pido que tu luz los ilumine. Alúmbralos, Señor. Y cumple tus propósitos en ellos. Que la vida de ellos se pueda alinear a la tuya. Ahí es que tú sales victorioso de un ataque de donde te quieren arrojar el lodo. Entonces, yo me acordaba ¿se acuerdan del burrito que cayó en el pozo? Y cayó en un pozo tan profundo y lo querían sacar y no podían. Y él estaba dando sus alaridos, como hacen los burritos, y dijeron, pues vamos a hacer que termine su sufrimiento, vamos a enterrarlo aquí. Y comenzaron a tirarle tierra en el pozo al burrito. Y cuando le caía encima al burrito la tierra, le hacía, se sacudía y se paraba encima de la tierra. Y mientras más tierra le echaban, más lodo le echaban, más se sacudía y se paraba hasta que salió del pozo. Así es que se sale del pozo. Sacúdete de las palabras que vienen a dañar tu corazón. Sacúdete. No las dejes hacer nido en tu corazón. Mira, ay, aleluya, alabado sea Dios. Si Dios es mi defensor, yo no me tengo que defender. Aleluya. Eso es lo que busca el enemigo, contienda. Pero la contienda se alimenta de contienda. Así que cuando te tiren, bendice. Y tú saldrás victorioso. Y no dejaste que la iniquidad se apoderara de ti. Alabado sea Dios. Entonces, ¿sabes que también hay estructuras de pobreza? Producto de iniquidad. Dice, por tanto, en Ezequiel 18:30, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Señor Jehová, convertíos y volveos, ¿qué? De todas vuestras iniquidades. Ajá. Y vuélvete de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de qué? De ruina. Entonces, la iniquidad también puede causar ruina, espíritus de miseria, de pobreza, de escasez, de robo. Y en la palabra de promesa tras promesa de Dios, dejándonos ver su deseo de prosperarnos, de suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero la iniquidad forma estructuras de pensamiento. Este es un mensaje muy extenso, no lo voy a poder entrar en detalle, pero voy a entrar más adelante. Pero forma estructuras de pensamiento contrarias a la palabra. No es que yo no tengo, es que no me va a dar, pero para romper esas estructuras yo tengo que venir contra ellas con el poder de la palabra. Yo tengo que enfrentarlas con la palabra. Y cuando me veo en una situación así, Dios suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El neofilio tiene hambre, tiene hambre, pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es que Jehová es mi proveedor. Y con eso tú vas rompiendo esa estructura de pobreza que ha venido pasándose de generación a generación. Entonces, y sabemos que el tema de prosperidad se ha llevado a extremos, pero eso no invalida la palabra de Dios ni sus promesas de prosperidad. Y aquí esto está lleno de promesas de prosperidad para sus hijos. Lo que pasa que no es esa prosperidad desmedida, ¿verdad?, que a veces se ha predicado. Pero hay un principio espiritual, y es que lo que creemos atraemos. Por eso fue que Job dijo, lo que tenía me sobrevino. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y la iniquidad también afecta a otra cosa, que la tierra. Dice, antes en el corazón maquináis ¿qué? Iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Salmo 58:2. Ustedes han visto lugares, nosotros veíamos uno cuando veníamos de allá, de Aguadilla para acá, para Mayagüez, en una esquina, allí en Aguada creo que es, ¿verdad, Nelson? Que como una esquina, en la número 2, un sitio tremendo, negocio que pusieron allí, negocio que quebraba. Negocio que pusieron, negocio que quebraba. Y
¿qué puede ser? La maldición se transfirió a la tierra y esa tierra está maldita. Entonces hay que ir a librar la tierra de la iniquidad, pedir perdón por los pecados de la tierra y ponerla en paz con su creador. Entonces, la iniquidad se dice que es el obstáculo que detiene la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, porque tira densos velos para que nos quedemos en el plano almático, escucha esto, y no vivamos en el espíritu. ¿Cuántos quieren vivir en el espíritu, agradar a Dios? Y a veces como que yo arranco y no puedo, y arranco y vuelvo atrás y dale que... Iniquidad puede ser parte de la iniquidad que nos hace quedarnos en el plano almático. Acuérdate que la primera semilla de iniquidad fue el autogobierno. Entonces es el alma gobernando. Por eso nos lleva a que el alma se quiera exaltar. El alma quiere gobernar, el alma quiere tomar las decisiones y no Dios. Ahí está el problema. Entonces, dice la palabra en Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, y molido, algunos dicen pecado, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí vemos claramente el plan de redención de Dios para el hombre completo, espíritu, cuando él pagó por los pecados y por las iniquidades. En la paz, el castigo de su paz fue para el alma, para que pudiéramos caminar en reposo, en paz, no importa lo que acontezca. Y en el cuerpo, cuando dice por sus heridas hemos sido sanados, Dios se interesa en el bienestar del hombre íntegro, completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el precio fue pagado. Él llevó allí nuestras iniquidades y pagó por nuestras rebeliones. Entonces tenemos que reconocer la iniquidad, arrepentirnos y que Él limpie nuestro ADN espiritual y de nuestros hijos. Entonces, mira lo que dice luego. En Jeremías 31:29 estaba anunciando lo que vendría con el nuevo pacto. Lo que dice es, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas aquellas y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. En otras palabras, es lo que está diciendo aquí. Ahora, a través de mi sangre, tú no tienes que seguir corriendo con esa maldición de esa iniquidad, sino que tú puedes apelar a la sangre de Jesús, confesar esa iniquidad y queda borrada. Alabado sea el Señor, no solo de tu ADN espiritual, sino del ADN de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de los hijos de los hijos de los hijos. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros podemos ver que Él pagó ya el precio. Él ya pagó el precio por los pecados, pero ¿y el pecado nos sigue enfrentando? Sí. Entonces hay una parte que me toca a mí, enfrentar el pecado. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces hay una parte que me va a tocar a mí. No porque Él pagó el precio, yo no voy a tratar de ver que el enemigo quiere volver a hacerme caer en pecado. Lo mismo pasa con la iniquidad. Él pagó el precio, pero en el Nuevo Testamento, en Corintios vimos que aunque pagó el precio, te dice ahora, límpiate tú. Ahora ven tú identificando. Ahora ven tú confesando y arrepintiéndote de esa iniquidad. Y apártate de iniquidad. Eso es parte, nos toca a nosotros. Es como cuando Dios le entrega la tierra prometida a Israel. Era de ellos. Ya Él había pagado, le dice, la tierra es tuya. Entra y tómala. Es más, yo destruyo los enemigos que hay ahí. Tú entra en batalla y desposees. Mira, Dios ha entregado la tierra. Ok, se las entregó. Tenían el título de propiedad, pero había algo que les tocaba a ellos. Entrar y poseer la tierra, poseerla. Ya yo pagué el precio. Ahora tú puedes apelar a la sangre de Jesús y erradicarse, declarar que se desarraiga, que el Señor desarraigue de ti toda esa iniquidad corriendo, porque posee la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después
de ellos. Alabado sea el Señor. La tierra era de ellos, pero cuando ellos fueron a entrar en la tierra, ¿qué había en la tierra? Gigantes. Nosotros tenemos una tierra, pero también hay gigantes. Y Él te dice, sube, desposéla, enfréntalo, sácalo, porque te he dado. Y por eso dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. Entonces, Dios quiere que tú y yo tratemos con la iniquidad de forma específica. Mira lo que dice. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, reconocerán sus pecados. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y asimismo también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Él quiere que lo reconozcamos, que lo enfrentemos, para que podamos ser libres de eso. No dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta es el que alcanza misericordia. Pero entonces aquí hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder, que nos revele los pecados corriendo a veces por nuestro ADN espiritual, que a lo mejor ni sabemos, pero Dios, cuando tú se lo pides, te va a revelar. Y tienes que estar bien pendiente a los sueños que tú tienes, tienes que estar pendiente a las conversaciones que se tienen, tienes que estar pendiente a esas cosas, esos eventos que de momento te va a traer a la memoria. Ay, cuando chiquito yo vi que mi abuela hizo esto, que mi abuelo hizo aquello, que mira cómo ha corrido por la familia esto y esto y esto. Entonces, de las cosas más importantes para nosotros hacer es sacar tiempo para identificar esas iniquidades y pedirle al Señor perdón para que las arranque de nuestra vida y la de nuestros hijos. Tú no cogiste la fecha de presentar a Samuel David. Dios la tenía, porque en el rollo de Samuel David Dios diseñó todos sus días, y este día estaba diseñado para Él. Y esta prédica es por amor a Él, para que te levantes a erradicar todo aquello que el enemigo quiere lanzar sobre él para maldición. Y verás la bendición de Dios en Samuel David. Verás la bendición, verás los propósitos, verás los planes de Dios con Samuel David, en el nombre de Jesús. Que no te turbe el enemigo, porque te trajo Dios aquí hoy. Yo no tengo duda de lo que te estoy diciendo, Ashley, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y yo le preguntaba al Señor, y todo esto, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Yo escuché tan claro: ayuno de Java. Ayuno de Java. Luis se va a hablar de esto. Y publiqué allí ayuno. Allí junto al río Java. ¿Sabes lo que hiciera Java? Amor. Publiqué ayuno. Por amor nos está llamando ayuno. Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él. Esto fue lo que me llamó la atención. Camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Espérate, ¿camino qué? Derecho. ¿Qué yo dije que era iniquidad? Y yo entendí lo que me quiso decir el Señor. Ayúdenme y pídanme a mí que le interese los hijos. Pídanme a mí el camino derecho, que les voy a mostrar el camino que es. Y cuando ellos ayunaron, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, Él nos fue propicio. El Dios que le fue propicio a ellos es el Dios que nos es propicio a nosotros también. Alabado sea el Señor. Entonces, si la misma maldición la hemos seguido viendo, si los patrones de enfermedad y de pecado lo hemos seguido viendo, si seguimos cayendo en la misma tentación, en la misma cáscara, como dicen por ahí,
entonces es porque hay una iniquidad ahí, que Dios quiere que nosotros confesemos y le digamos, Señor, me arrepiento. Señor, te pido que la desarraigue de mi ADN espiritual. Y mira esta promesa de Dios, aleluya. Pacto de Dios con los que se volvieren de iniquidad. Y vendrá, está en Isaías 59, 20 al 21. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad. O sea que es un asunto, una decisión nuestra. Si yo me quiero volver de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. Que espérate, una cosa, va a ser un pacto contigo. Si tú te decides y te determinas a volverte de la iniquidad. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Así como la iniquidad ha querido pasarse de los hijos a los hijos, a los hijos a los hijos, así mismo, cuando tú te determinas, te dice el Señor, apartarte, de volverte de la iniquidad, así mismo yo vengo a hacer un pacto contigo y mi bendición no solo vendrá sobre ti, sino sobre los hijos de los hijos, los hijos tuyos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Alabado sea el Señor. Ese es el Dios a quien tú y yo le servimos. ¿Por qué tenemos que enfrentar esto? Porque es gigante. Que no enfrentemos, tú y yo hoy, lo van a enfrentar a nuestros hijos. Y yo no sé tú, pero hay gente que quiere dejarle una herencia a los hijos. Y yo quiero dejarle un legado espiritual. Yo quiero enfrentar los gigantes que yo no quiero que ellos enfrenten. Y por amor a Dios primero, y por amor a mis hijos, yo le digo al Señor, yo quiero ser de las que enfrento la iniquidad y la confiese. Dios anda buscando a aquellos que digan, basta ya de tanta maldición corriendo en mi familia, basta ya de ver tanto como el enemigo saquea, roba, como el enemigo viene a hurtar, basta ya, y por mí y por mis hijos yo me voy a parar firme y yo voy a declarar que yo me vuelvo de la iniquidad por amor a ti, Señor, y por amor a mis hijos. Y quiero que vean este video que les va a ministrar y les va a hablar grandemente. Hay tantas personas que tienen problemas de ira, Bill, pero tú tuviste problemas de ira cuando niño. ¿Qué era lo que hacías? Cuando era un pequeño de 2 años, mi madre me dijo que me enojaba y frustraba tanto en ciertos momentos que me ponía gatas y golpeaba mi cabeza en el suelo hasta que un moretón salía en mi frente. Ahora, ese no es un comportamiento natural o normal para un niño. Y obvio, al crecer dejé ese tipo de comportamiento, pero aún tenía un serio y grave problema con ira muy intensa, no tolerante. No hablo solo de molestarse por cosas, hablo sobre literalmente de una explosión de mis emociones. Era tan fuerte como cuando después de que nací de nuevo, como lo era antes. Así que mi esposa y yo nos casamos en 1982 y ella se volvió el embate de mi detonador. Y los primeros 5 años de matrimonio no fueron divertidos y decidí, si no logro manejarlo, voy a destruir mi matrimonio. Así que clamé a Dios y le pedí, dije, debes ayudarme con esto. Bueno, Él comenzó a enseñarme cómo usar mi fe para controlar la ira. Pero no fui liberado de eso. Mientras estaba fuerte en la palabra y fuerte en la fe y no lo dejara aumentar, podía llegar a calmarme y no dejar que la ira corriera salvaje. Pero si me soltaba de la palabra o me cansaba, entonces esa cosa se apoderaba de mí de nuevo. Y obvio, yo sé que no podía. Y ahí estabas en el ministerio, un creyente por tantos años, y no podías deshacerte de la ira. Exacto. ¿Qué creías que sucedía? Bueno, yo tuve toda clase de pensamientos de eso. Pensé, tal vez tengo un demonio o lo que sea, no sabía.
Estaba dispuesto a pasar por cualquier clase de liberación que tuviera que pasar para salir de eso, pero un día... Pero tú no fuiste liberado con lo que muchos cristianos llaman liberación. No, porque era un espíritu. Un espíritu usaba la ventaja de la iniquidad y le di derecho legal para eso. Es algo legal. Es algo legal. No hiciste nada malo. No, no era mi culpa. No de lo original. La iniquidad venía de mi linaje a través de los antecedentes familiares, tanto de mi madre y mi padre. Ambos tenían antecedentes de ser criados en hogares donde había tanta ira en ellos. Y no sé qué tan lejos en el pasado llegaba, pero había una raíz fuerte en ello que no podía superarlo con mi fe o desecharlo. Bueno, ¿cómo lo superaste? Descubrí sobre las cortes del cielo y el Señor me habló una tarde, esto fue el verano del 2017, y Él dijo, quiero que traigas esa ira ante mi corte. Así que el Espíritu Santo, muy gentil, me guió a través de una simple oración de arrepentimiento. Y en esencia esto es lo que dije, Señor, me arrepiento por la iniquidad generacional de ira que hay en mi linaje. No sé cómo se instaló en nuestro linaje, no sé quién cometió el pecado original de esta ira, pero me arrepiento por ello y pedí que la sangre de Jesús me purgara y limpiara de este terrible hábito de la ira que no podía controlar. Tal vez por mucho 10 o 15 minutos, solo trabajando con el Espíritu Santo en lo que llamamos las cortes del cielo. Y sentí un cambio, sentí como si una presión se quitó de mí. Pero unas 2 semanas después tuve la oportunidad de ir a cenar con mi hijo, quien a la misma edad de 2 mostró el mismo comportamiento. Así que la iniquidad del linaje se pasó a Bill y luego de Bill a su hijo. Correcto. Ciertamente no le enseñé a ponerse a gatas y golpear su cabeza contra el suelo. Yo no... Cuando lo viste hacerlo, reconociste que era lo que tú Exacto, hacías. mi madre estaba parada junto con mi esposa Lori y mi madre dijo, es lo que tú hacías. Ahora, nadie le enseñó a hacerlo. Salió de la iniquidad del linaje. Y así supe que eso estaba en él, porque lo reconocí. Pero no sabía que aún lidiaba con ello en ese momento en el que él tenía 20 y tantos años. Así que cenamos una noche, unas 2 semanas después de que me liberé, y el Señor me dijo, dile a Grant lo que hiciste con la ira en las cortes. Entonces lo hice, le dije toda la historia. Y él estaba sentado escuchando y después de terminar él dijo, ¿cuándo hiciste eso, papá? Y le dije, fue hace 2 semanas. Y él dijo, eso es interesante porque hace unas 2 semanas dejé de despertar molesto con el mundo. Se despertaba así. Él estaba molesto antes de despertar. En realidad era la iniquidad. Si no la paras en un punto de la historia generacional, se hace más fuerte y se enraiza profundamente, y es a donde esto se dirigía con él. Y él sintió el cambio. Y desde ese tiempo, él ya no volvió a despertarse molesto con el mundo. Yo solía describirlo así, al molestarme no podía encontrar el pedal de freno. Ahora tengo pedal de freno. Ahora tengo mucha curiosidad. En realidad despertaste mi curiosidad por tu hijo. ¿Oraste en específico para que él fuera liberado al mismo tiempo que oraste por ti? Yo nunca lo mencioné en las cortes. Y él no estaba Él presente. estaba presente. Vaya, servimos a un Dios bueno. No, te diré que sí. Gloria a Dios. Ahora, quiero que entiendas esto y lo entiendas bien. Tal vez no es tu falta de fe la que bloquea sanidad y muchas otras de tus oraciones. Puede ser el misterio de la iniquidad. Muchos ni siquiera saben de este misterio. No. Creo que por eso se llama misterio en la Biblia. Enseguida.
¿Vieron lo que pasó con el hijo? Cuando él se arrepintió, él confesó. Así como lo hizo con él, lo hace con nosotros. Así que yo le pido al Señor que sea el Espíritu Santo trayendo a memoria esas iniquidades que se han transferido para nosotros pedir perdón como pueblo y nosotros confesarlo, y que los hijos nuestros no tengan que enfrentar lo que nosotros hemos tenido que enfrentar. Voy a entregar un material que les va a ayudar a identificar las iniquidades y unas instrucciones, pero nos despedimos de Facebook. Les bendecimos. Le pido al Señor que haya sido de gran bendición, que haya sido para abrir nuestros ojos espirituales y para determinarnos a dejar un legado de bendición a nuestros hijos y a nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.